En este video vamos a hablar sobre los blending modes que hacen parte del grupo componentes. El primer blending mode de este grupo se llama Hue y lo que hace es mantener el tono de la capa mezcla, es decir, de la capa superior, más la saturación y la luminosidad de la capa base. El siguiente blending mode se llama Saturation. Lo que hace es mantener la saturación de la capa mezcla o la capa superior, más el tono y luminosidad de la capa base o la capa inferior. El siguiente blending mode se llama Color. Este mantiene el tono y saturación de la capa mezcla o superior, más la luminosidad de la capa base o inferior. Finalmente tenemos un último blending mode en este grupo llamado Luminosity, el cual mantiene la luminosidad de la capa mezcla o superior, más el tono y saturación de la capa base o capa inferior. Ahora en Photoshop tengo abierto el archivo general colores.psd que se encuentra dentro de la carpeta 08 Blending Modes. Voy a seleccionar la capa Gradient y vamos a empezar a trabajar con los diferentes blending modes de este grupo. Hago un clic y voy a seleccionar Hue. Y recuerden lo que hace Hue, mantiene el tono de la capa mezcla o la capa superior, que en este caso es Gradient, más la saturación y luminosidad de la capa base, que en este caso es Texture. Ya que el tono es una característica de color y aquí tenemos solamente información blanco y negro, entonces el resultado es un poco extraño. Pero vamos a pasar nuevamente a normal. Vamos a seleccionar ahora la visualización de la capa Colors. Vamos a ocultar la capa Gradient. Y a esta capa Color le vamos a aplicar el Blending Mode Hue. Observen cómo el tono de la capa superior, es decir, los diferentes colores que hacen parte de la capa superior, es lo que se ha mantenido de esta capa, la capa mezcla. Y la capa base o la capa inferior, que se llama Texture, mantiene la saturación y la luminosidad. La luminosidad se encarga de gran parte del detalle de la imagen. Por eso, la combinación o el efecto que obtenemos en esta parte es básicamente el detalle de la capa inferior o la capa base con el color de la capa superior o la capa mezcla. Voy a cambiar ahora al blending mode siguiente, que es Saturation. Saturation mantiene la saturación de la capa superior y el tono y luminosidad de la capa inferior. Nuevamente, la luminosidad es la que da el detalle, en este caso es la capa inferior la que tiene la luminosidad. El tono de la capa inferior también se está manteniendo, que es el color básicamente. Y de la capa superior o la capa mezcla solamente estamos manteniendo la saturación, ya que los colores que tenemos en la capa superior, específicamente en esta área, son bastante saturados. Por eso entonces el resultado de esta sección es bastante saturado también. Recuerden, Saturation mantiene la saturación de la capa superior o capa mezcla con el tono y luminosidad de la capa inferior o la capa base. Vamos a seleccionar ahora el Blending Mode Color, y Color mantiene el tono y saturación de la capa mezcla o la capa superior y la luminosidad de la capa base. Aquí tenemos entonces la capa mezcla o la capa superior y el resultado es que en esta parte se mantiene la saturación y el tono. El tono, recuerde, son los colores, la saturación es la viveza y la luminosidad, que es la que da el detalle, entonces se mantiene en este caso a partir de la capa inferior o la capa base. Finalmente vamos a seleccionar el último Blend Mode de este grupo, que se llama Luminosity, y recuerden, mantiene la luminosidad de la capa superior o capa mezcla y el tono y saturación de la capa base o la capa inferior. Vamos a revisar estos mismos Blending Modes, pero con la siguiente capa, que es Woman. Vamos entonces a ocultar la capa Texture. Aquí tenemos el efecto Luminosity. Y dado que de la capa inferior o la capa base se mantiene el tono y saturación, observen en estas áreas donde no hay tono ni saturación porque tenemos un cabello de color negro, entonces solamente estamos viendo un color gris. Vamos a cambiar a color. Recuerden, se mantiene el tono y saturación de la capa superior. Aquí tenemos el tono, aquí tenemos la saturación también de esta capa, la capa superior. Y tenemos la luminosidad de la capa inferior. Por eso tenemos todo el detalle de la capa inferior. Cambiamos a Saturation. En Saturation tenemos la saturación de la capa superior. Por eso se ven unos colores vibrantes, porque la capa superior tiene colores muy saturados. Y de la capa inferior mantenemos el tono y la luminosidad. El tono son los colores
y la luminosidad, en este caso el detalle. Finalmente vamos a pasar a Hue y en este Blending Mode mantenemos el tono de la capa superior, es decir, estos colores, con la saturación y luminosidad de la capa inferior. La luminosidad da el detalle y la saturación da la pureza o intensidad de los colores. Por eso en esta parte no vemos saturación porque originalmente la capa inferior no tiene saturación en esta parte. Pero sí tenemos un valor de saturación mayor, por ejemplo, en el rostro y en estas partes.